Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Gracias a Acesco, queridos amigos, leemos esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que mucha gente menciona, pero que pocos leen con cuidado. Es muy breve, escúchenla. 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. 2. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. ¿Oyeron ustedes? Los derechos naturales e imprescriptibles del hombre: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. 3. La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún individuo ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella, de la nación. La nación es la fuente y el origen de todo el poder. 4. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otro límite que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley. Otra vez, vuelven los constituyentes a hablar de los derechos naturales del hombre, de los que le pertenecen al hombre por su propia naturaleza, que es parte de la doctrina fundamental aristotélica tomista. Esto no es nuevo, pero es una recopilación fantástica de estos derechos, que en el número 5 dicen: la ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena. Un principio fundamental de derecho, de filosofía del derecho. Nadie puede ser obligado sino aquello que expresamente le está ordenado por la ley. Nadie. Y nadie le puede impedir que desarrolle una conducta libre sino por imposición de la ley. 6. La ley es expresión de la voluntad de la comunidad. Todos los ciudadanos tienen derecho a colaborar en su formación, sea personalmente, sea por medio de sus representantes. Debe ser igual para todos, sea para proteger o para castigar. Siendo todos los ciudadanos iguales ante ella, todos son igualmente elegibles para todos los honores, colocaciones y empleos conforme a sus distintas capacidades, sin ninguna otra distinción que la creada por sus virtudes y conocimientos. Esto se decía en 1789 y sigue hoy vigente. La ley es expresión de la voluntad de la comunidad, que es una expresión típicamente rusoniana, traída de Aristóteles y Santo Tomás, y todos los ciudadanos tienen derecho a colaborar en su formación, y todos tienen derecho a los cargos públicos y a las ventajas del Estado. 7. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado y mantenido en confinamiento, excepto en los casos determinados por la ley,
y de acuerdo con las formas por esta prescritas. Todo aquel que promueva, solicite, ejecute o haga que sean ejecutadas órdenes arbitrarias debe ser castigado, y todo ciudadano requerido o aprendido por virtud de la ley debe obedecer inmediatamente y se hace culpable si ofrece resistencia. A nadie pueden castigar, a nadie pueden confinar, a nadie le pueden privar de la libertad, sino por causas previstas en la ley, dice la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en su punto 7. En el punto 8 dice: la ley no debe imponer otras penas que aquellas que son estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley promulgada con anterioridad a la ofensa y legalmente aplicada. Es el principio de la irretroactividad de la ley penal. Nadie puede ser condenado sino por un hecho expresamente previsto en la ley como delito. Preciosa garantía que trae nuestra Constitución. Esta Declaración de Derechos Humanos es base de la Constitución Política de Colombia, que dice en su numeral 9: todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto. Si se estima que su arresto es indispensable, cualquier rigor mayor del indispensable para asegurar su persona ha de ser severamente reprimido por la ley. Lo contrario de lo que está pasando con los militares en Colombia, lo contrario de lo que se está haciendo aquí. Nadie puede ser molestado ni condenado sino por orden judicial expresa. 10. Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aun por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público establecido por la ley. Ay, Dios mío, Nicaragua. Ay, Dios mío, ¿cuántos están sufriendo persecuciones inicuas contra este mandato de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? 11. Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. La libertad de prensa, de la que tanto se habla, está aquí prevista en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 12. Siendo necesaria una fuerza pública para garantizar los derechos del hombre y del ciudadano, se constituirá esta fuerza en beneficio de la comunidad y no para el provecho particular de las personas a las que ha sido confiada. La fuerza pública, la que está también en nuestra Constitución, aquí en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 13. Siendo necesaria para sostener la fuerza pública y subvenir a los gastos de administración una contribución común, esta debe ser distribuida equitativamente entre los ciudadanos de acuerdo con sus facultades. Dicho al oído de los autores de la reforma tributaria, ¿verdad? 14. Todo ciudadano tiene derecho, ya por sí mismo o por su representante, a constatar la necesidad de la contribución pública, a consentirla libremente, a comprobar su adjudicación y a determinar su cuantía, su modo de amilaramiento, es un defecto que hay en la traducción, su recaudación y su duración. A propósito de la reforma tributaria, el derecho del hombre y del ciudadano a saber por qué le cobran y para dónde va su dinero. 15. La sociedad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuenta de su administración. 16.
una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución. 17. Escúchenlo bien. Siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad, nadie podrá ser privado de él, excepto cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exige de manera evidente y a condición de una indemnización previa y justa. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Asamblea Constituyente de Francia, en un día como hoy, en el año de 1789. La toma de la Bastilla fue el 14 de julio y ya a finales de agosto la Asamblea Constituyente estaba haciendo esta declaración que ha sido fundamental en la defensa de los derechos del hombre y del ciudadano en todas las sociedades libres. Y estos, queridos amigos, eran los hechos más importantes del día. Hoy, con la lectura de los derechos del hombre y del ciudadano que rigen nuestra Constitución y todas las constituciones civilizadas del mundo. Y esto ocurrió en un día como hoy, 26 de agosto en el año de 1789. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 1 minuto. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.